con un poco de frío, ¿no? Hoy estamos sin calefacción. Bueno, bienvenidos. Hace unos 15 años atrás sufrí un colapso nervioso debido a un exceso de exigencias laborales. En ese momento se me acercó Roberto, un amigo del corazón, y me dijo: Ezequiel, la vida es un juego que hay que aprender a jugar. Y con esa frase cambió mi perspectiva sobre los problemas que me acosaban y así mi relación con ellos. El juego trae a nuestras vidas mucho más que premios. También desarrolla nuestras habilidades sociales, emocionales, cognitivas y motoras. El juego en los niños es la forma más eficiente para reconocer su entorno, proceso en el que a la vez el niño puede reconocerse a sí mismo. Por eso, debemos ser cuidadosos al pedirle a un chico que deje de jugar. Herida del alma que muchos adultos llevamos enterrados debajo de la piel. Quédate quieto, te vas a lastimar, o en el peor de los casos, dejate de joder. Quienes más sufrimos esta herida somos quienes con los años, el peso de las responsabilidades terminaron por extinguir nuestra espontaneidad, nuestra capacidad para soltarnos, explorar y disfrutar. Por eso, en este programa, intentaremos abrir una puerta para volver a jugar, pero como adultos, y por ende, volver al cuerpo. Amigarnos con el miedo al ridículo, tal vez, y recuperar la libertad para expresarnos. ¿Y quién mejor que estos dos seres humanos exquisitos que me acompañan hoy en el estudio? Muy recomendable compañía para la siguiente hora en la que vamos a jugar a que sabemos de lo que hablamos. A mi derecha, camello, león y niño. 3 en 1. Y a mi izquierda, campanita. Re campanita. ¿Sí? Y sos re campanita vos. Bueno, igual en el videograph va tu título, ¿no? Laura es psicomotricista, tiene mucha experiencia en juego, ¿no? Sí, Bienvenida, Laura. muchas gracias, un placer estar con ustedes compartiendo este tiempo. Hablando de tiempo, se trata de un tiempo y un espacio para jugar, ¿no? Para jugar se necesita de otro y de esto, de un tiempo y un espacio, hacernos ese tiempo y espacio. Y vos hablabas de la espontaneidad, que el adulto pierde la espontaneidad. Y es verdad, las obligaciones, las responsabilidades. Nosotros los adultos, ¿no? No ellos los adultos. No, pero bueno, uno intenta continuar como cultivando la curiosidad, el asombro, la espontaneidad, que son como cualidades del jugar, ¿no? Pero el adulto, a mí me llama la atención que el adulto, en presencia de un bebé o de un niño, le surge la espontaneidad y comienza a jugarle. En los colectivos yo veo que una señora sube con su bebé en brazos y el de atrás empieza, ¿eh? 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 Y la mamá dice, ¿qué le pasa? Porque el nene se empieza a reír. Y el adulto que estaba en la nada, al encontrarse con la mirada del bebé, se le pone a jugar. Quizás ni se da cuenta, lo hace como naturalmente. Esto que vos decías de lo espontáneo. Entonces digo, qué curioso que el adulto lo tiene esta espontaneidad y que es el niño o el bebé que despierta esa curiosidad, no quizás con un adulto, no quizás entre adultos, les cuesta más soltarse y ser espontáneos y tener esta actitud lúdica, ¿no? Eso. Pero los adultos que cuidan a un niño y están con él en los momentos de la alimentación o en los momentos del dormir o en los momentos del cambiado, también le juegan sin darse cuenta y son los juegos corporales que Daniel Calmel llamó los juegos de crianza. Daniel Calmel es un psicomotricista y habla de estos juegos primarios que no se utilizan ni juguetes ni objetos, que es el propio cuerpo del juego, y que son juegos que se dan en todas las culturas, porque el juego del caballito, de la maquita y la manito
y cuando yo le doy de comer a alguien, el avioncito que entonces se demora con la cuchara y el bebé está ahí como en una espera y donde la mirada se instala y se produce un encuentro. Entonces digo, bueno, el adulto necesita, parece un niño pequeño para abrir esa capacidad lúdica que la tiene y que según vos relatás en las experiencias y todos registramos, con el paso del tiempo, ser responsables, las obligaciones que nos cargamos, no hay tiempo para jugar, o es una pérdida jugar, qué ridiculez, qué pavada, ¿no? Quitándole este valor que vos también traes en lo que decís, que cuando el niño juega, sabe de sí, sabe del mundo, y que el cuerpo se construye en la relación con el otro y el juego también se construye. Y esta es otra psicomotricista que trae esta idea, ¿no? No es que el niño nace y sabe jugar. ¿Cómo no? ¿No están los genes? No, no. Es el adulto que en estas situaciones de crianza comienza a jugarle y el niño ahí entra en la escena lúdica. Pero si no hay un adulto con una presencia constante que permanezca y que incite a jugar, hay niños que luego no pueden jugar, que no pueden entrar en ese espacio. Pero me suena, si vos ves, no tengo tanta experiencia con chicos, pero sí he tenido muchos cachorritos. Ujú, Cachorritos de perro, ¿no? mm. Que parece como que le es natural, digamos, el jugar, como que está incorporado en los genes. No, no en los niños, no en el sujeto. O sea, el niño nace con reflejos, con un cuerpo, con tonicidad, y en la medida que entra en vínculo con un adulto, con lo sociocultural y con el lenguaje, ¿no? Que es el adulto que empieza a nombrar el cuerpo y a crear funciones, movimientos, el niño va sabiendo que tiene un cuerpo y ahí entra en estas escenas prelúdicas hasta que se instala el juego, ¿no? Las canciones, pero requieren de palabras. En un principio no se va a dar solo, bueno, que le compro un juguete y que juegue, no. Y el juego se Claro, inicia muy es algo tempranamente. que se da en el seno del vínculo. Sí, del encuentro. Y es la Sí. mirada El la encuentro que... con un semejante, o sea, con un humano, que en este caso es la mamá, el papá, o sea, el cuidador. Exacto. No, es interesante esto que decís, porque eh, hay como distintos niveles. Quizás hay un momento en que uno sí le puede dar un juego y ya no tiene cierto desarrollo como para poder engancharse con el descubrir, con el objeto. Pero Ujú, antes tiene que redescubrir ese propio cuerpo, ¿no? Primero diferenciándose de lo que es la madre, ¿no? ujú. Y para poder tener entidad propia. Sí, Y entonces sin ese vínculo no puede hacer ese proceso, como para que después más adelante pueda vincularse con un objeto y manipularlo y desarmar o, eh, bueno, hacer todo lo que hacemos con las cosas, exacto, sí, y ¿no? lleva ese tiempo, lleva ese tiempo. Por eso digo, los adultos sin darse cuenta, les es fácil en ese momento, porque esto que hacen los adultos sin darse cuenta es como que viene de generación en generación. Y digamos, a la escondida, a la mancha, a saltar una soga, a está o no está, o todos los juegos de los Mm, bebés, ¿no? ujú. Que se lo sientan acá y el tío empieza taca, 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 a hacer el juego de un carrito. O se lo llevan en la plaza y empiezan a correr. Eso uno lo ve en todas las culturas, porque es Ujú. como muy humano. Em, pero después no sé por qué se va perdiendo, como que uno después escucha quizás a mamás con niños más grandes, bueno, estoy cansada, vengo cansada de trabajar y no tengo tiempo ni sé cómo jugar, no sé cómo jugar, pero olvidan que cuando eran muy pequeñitos, ella le jugaba con la boca, le jugaba el ajo, Vayamos con el programa hacia ahí, ajá, ¿no? Digo, para el que está viendo el programa, que, que pueda, digamos, tener caminos como para reencontrarse con el juego. Permitime agregar que es muy importante hacer un bien a la humanidad suscribiéndose al programa para difundirlo, así el algoritmo se entera de estas cosas que estamos compartiendo que son importantes y puede diseminarlo cada vez más por las redes. Espectacular. ¿Sabes lo que me vino a la cabeza? Eh, que
también hasta puede ser esto de que vos decís cachorros. Sí, pero no sé, me vino esta idea. Una perra tiene, ¿cuántos cachorros tiene? ¿Uno solo? No, por lo general No, tiene tiene varios. varios. Entonces, ya hay una comunidad de cachorros que Es pueden en la retroalimentarse en el interacción. juego. En cambio, los humanos, digamos, generalmente venimos de a uno. Ujú. Entonces necesitas sí o sí el vínculo humano con tus progenitores, digamos, con tus cuidadores, como para, ¿no?, tener esas interacciones fundamentales. Me aparece la imagen, una metáfora, ¿no? De si un lago vierten contenidos, no sé, desechos industriales, ¿no? Es como que todo lo verde, toda la naturaleza se empieza como a morir, ¿no? De a poco. Pero si dejas de contaminarlo, naturalmente el verde vuelve, no es que hay que sembrarlo, Ujú. ¿no es cierto? Y me apareció esta imagen cuando vos decís que el adulto, cuando se encuentra con un bebé, es como que naturalmente está presente, ¿no? Esto de como que el brote del juego, si lo dejás, si le das el lugar, emerge. Exacto, sí, ahí surge como que la capacidad de jugar está. Lo que pasa que hay que encontrar el momento o con quién. Y para eso primero tiene que haber un encuentro, porque vos me tenés que mirar, yo te tengo que mirar, y esto pasa, digo, en la calle porque es con quienes nos encontramos a veces con niños que te miran y te hacen algún gesto, y ahí uno responde, pero uno tiene que estar disponible y responder, porque quizás uno gira la cabeza y ahí no hay posibilidad de que el juego comience, ¿no? Mm. Pero digamos, el niño pequeño con esto de que sabe o no sabe jugar, el niño acciona con el mundo, conoce su cuerpo, la manito, después empieza a tener los objetos, lo tira para ver la profundidad, mira, y tiene que haber un adulto que diga, tomá, y el niño va y lo vuelve a tirar. Ahora, en estas interrupciones que vos decías, si la mamá dice, bueno, basta, te estás portando mal, pero listo, bueno, ahí se cortó el juego. O como decíamos el otro día, cuando entras a la escuela primaria y te hacen quedar quieto, ¿no? Y Exacto. prestar atención. Y te atornillan al pupitre. Mm. Sí, y hay poco espacio para el juego cada vez más, ¿no? Porque antes en los recreos se jugaba. Yo cuando era chica me encantaba era esperar para agarrar la soga y a Sí. ver cuántas veces más, y ahí uno iba como registrando sus habilidades, su resistencia, su fuerza, riéndose con otros, a veces frustrándose un poquito si la soga perdía en la primera vuelta y ahí me daba un poco de Porque hay vergüenza. una construcción de roles también. De todo sucede en el fenómeno del jugar, que es universal. Uno se muestra como es, uno muestra lo que sabe hacer, y hay riesgos, porque muchas veces en esto de lo espontáneo, el jugar es muy abierto y hay que construirlo, no es que nos sentamos a jugar a las damas con un reglamento, no, no, acá Claro. se trata de un espacio libre, el recreo, Mm. y bueno, ¿qué hacemos? Una pelota, te la empiezo a tirar y vos me la devolvés y ahí se suma El otro. lenguaje corporal también te expone, ¿no? Que creo que es un limitante, sobre todo cuando somos adultos, ¿no? El miedo al ridículo. Totalmente. Eso es, me parece que sí, uno se cohíbe y también está como cargado de lo cultural, ¿no? Como que sos grande, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo van a jugar? ¿Cómo vas a jugar? Y si uno pudiera sentir que cuando se pone a jugar a algo, se queda más vital después, ¿no? Porque si yo estoy cansada y de golpe me pasa a veces en los momentos de vacaciones o cerca de la naturaleza, ¿no? Que ahí hay como más predisposición, pareciera, para, bueno, jugamos a la paleta. Yo jugué un ratito a la paleta y me voy como enérgica, ¿no? Y quizás estaba un poco cansada, pero el Mm. juego en sí mismo Pero te, ac- dinamiza un poco esa energía que. te activa y todo lo que genera, ¿no? Cuando yo logro que vos me tirás la pelota y yo te la devuelvo, y cuando se me va lejos como me río, y cuando me lo tirás, o sea, todas las cuestiones que se dan, ¿no? Cuando uno se permite entrar a jugar a lo que sea, empiezan a aparecer múltiples sensaciones corporales
que son realmente vitales, que uno después de jugar queda más contento, queda más enérgico. Pero bueno, no hay mucho espacio hoy en día y creo que esto de las pantallas y el celular nos ha achicado porque uno encuentra entretenimiento de fácil acceso. Rápido y fácil, todo en uno, en una... Después vamos a hablar de eso, porque no sé por qué un videojuego, por ejemplo, para mí no entra dentro de la categoría de juego. No lo siento que sea, que traiga esta dicha y esta revitalización que vos... No. Pero quería preguntarte, vos jugás al pádel, ¿no? Semanalmente o a la paleta. Sí. ¿Qué querés saber cómo me va? No, no, ¿Sos bueno? ¿Ganás? no, te quería preguntar cómo es porque vos sos un intelectual hecho y derecho, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el juego? Mira, donde yo encuentro, y que creo que es un tema a veces hasta que compartimos familiarmente, por ejemplo, con mis hermanas, tenemos una predisposición lúdica que puede rozar la inmadurez. Justo entrando un poco en este tema del qué es ser grande y qué no es ser grande y qué es ser niño y por qué uno se permite jugar y otras veces no, ¿no? Eh, el, Ahí podemos hablar de muchos tipos de juegos, ¿no? Hay juegos que son competitivos, juegos que son colaborativos, juegos que son de desarrollo, juegos que son de destreza, juegos, ¿no? Y quizás podemos después trazar algunas distinciones ahí. eh, pero fundamentalmente, por lo menos como yo lo vi, pues ahí ya se armó una comunidad de afectos, donde creo que un punto fundamental del juego, y de prácticamente todos los juegos, que tengan más o menos reglas, algunos prácticamente no, simplemente como un espacio donde la regla se arma espontáneamente. eh, lo que aparece ahí es una serie de interacciones donde la pasamos bien, ¿no? Donde hay una alegría compartida, si se quiere, por lo menos como estado de ánimo general. A veces cuando la tiro al demonio digo, pero eso no me amarga la vida, digamos. Se trata de que, ¿no? Como decías vos, me frustré saltando la soga. Bueno, puede ser que a veces no esté todo el tiempo eh, riendo, pero el clima general emocional es de una gran predisposición energética y de un compartir que se retroalimenta desde lo agradable, ¿no? Tengo un videíto de un oyente que nos mandó como una reflexión acerca del juego. A ver si lo escuchamos. Pensando en la temática del juego, lo primero que se viene a la mente tal vez son los juegos de niños, los deportes, los videojuegos, pero pues creo que el juego es una forma de relacionarse con la realidad, con lo que nos rodea. Creo que todos jugamos de una manera u otra, nos demos cuenta o no. A veces el juego es bien claro, es un juego que nos enseñan con reglas definidas, con un objetivo claro y lo jugamos por entretenimiento, o cuando no está moderado, tal vez por vicio, por adicción. Em, pero creo que hay algo más profundo en el juego. Uno puede, en cualquier situación, inventarse una serie de reglas y objetivos y transformar en juego cualquier cosa. Bueno, les mando un saludo y gracias. Cualquier actividad en juego o cualquier cosa en juguete. También, ¿no? Cualquier elemento puede transformarse en juguete si es que cualquier situación o acontecimiento lo transformamos en juego, ¿no? Está buena esta reflexión, me parece, ¿no? Digamos, es como una manera de relacionarse con todo. Sí, y qué bueno esa capacidad de poder transformar una caja en un auto, una caja en una casa. O sea, esa capacidad del niño de hacemos de cuenta que esto es tal cosa y que no requiere de un juguete en sí mismo. Eso es fabuloso porque habla de esa capacidad simbólica que ha logrado, ¿no? Sí, De representar algo por otra cosa. Y a veces pasa con los papás que dicen, bueno, le voy a comprar este juego, el más caro, porque salió y
sé que le gusta y el niño lo abre y se queda jugando con la caja y le interesa la transparencia de la parte de ahí, pone la mano y se la Y pone no en le la da bola al cabeza juguete. y no le da bola al juguete. Entonces, digamos, el juguete no garantiza que haya juego. Para nada, no es suficiente, no es que te compré esto y no lo usás. Y sí, lo que pasa es que para jugar con eso, tiene que haber otro que dice, bueno, dale, está el juguete, pero juguemos nosotros Claro, con el la juguete. invitación a jugar. Exacto, como que Pero vos hablas del niño, los adultos también podemos jugar de esa forma. sí, Haciendo representación, no sé, se me ocurre, los juegos sexuales, los juegos de roles, Ah, ujú, juegos, ¿no? o, Son, o juguetes son sexuales, decimos. sí, que uno tiene que tener, creo, o el teatro es juego. no es juego, es como un modo de representar un personaje, ¿no? Entonces tiene algo lúdico porque yo dejo de ser Laura y paso a representar una vieja o una niñita y armo un personaje y ahí lo despliego, pero bajo, digamos, hay como un contenido seguramente en ese personaje, ¿no? Una escena que tiene que suceder algo con otro, un conflicto, algo Que no, que si que es todo, diferente al jugar. ¿Pero por qué? ¿Porque está pautado de algún modo ciertas cosas? Sí, está pautado y este personaje tiene una historia y este Mm. personaje Hay tiene, algo que constriñe entonces un poco las posibilidades de ser. exacto, claro, hay algo que se toca, ¿no? Cuando uno actúa un poquito juega, pero el jugar tienen otros como condimentos que no hace falta sí o sí ser actor o convertirme en eso, ¿no? si todo es juego o todo puede ser juego, ¿qué es no juego? ¿Qué es lo que no se, con lo que no se juega? Cuando yo no puedo fantasear. Entonces digo, jugamos a que estamos en una cueva y nos metíamos acá y ahora iba a venir un monstruo, entonces vos te asustabas y llorabas. No, esto es tu casa, esta es la Mm. mesa. Ah, y No, pero se hagamos de corta. cuenta. No, me tenés que traer una cueva y si no me traes una cueva yo no juego. Ahí no hay capacidad de hacer como si. Entonces ahí el niño o el adulto no entra en escena de juego, no me la creo. No puedo transformar la realidad en otra cosa, porque eso se trata la capacidad lúdica, ¿no? De hacer de cuenta, hagamos de cuenta que, dale, yo me la creo. Y ahí empiezo a tener sensaciones, porque a medida que yo empiezo a imaginar, bueno, una cueva y va a venir alguien, empiezo a sentir como el corazón, que cuándo va a venir el monstruo, quién me va a agarrar. Entonces el cuerpo empieza a responder a ese argumento, ese relato que vamos construyendo entre los dos, a lo que vamos a jugar. Y espera, stop, salgo, ¿no? Vuelvo a la realidad. Para, no valía que vos me asustabas siempre. El monstruo venía, pero después Mm. no me atrapaba. Yo me escapaba, dale. Bueno, de nuevo, dale. Yo me meto, vos venís y yo me escapaba. De nuevo, me agarraste. No, pará, no valía que me aprietes, no vale que me... Cuando hay dolor, Mm. cuando yo me lastimo, estoy jugando y me lastimo, ahí se detiene el juego, porque vino la realidad. Ahí está, eso es lo que hablábamos la vez pasada, que hablábamos del juego también. Digo, el juego es un marco de seguridad, con las reglas más menos los objetivos que sean, como decía acá nuestro amigo. Digo, pero en un punto, en ese como sí, está la cuestión de generar un ámbito de seguridad y confianza donde se pueden determinadas cosas y otras no. Exacto, y eso el adulto pone esas reglas, ¿no? Que en el juego espontáneo no hay reglas de cómo hacer, pero sí está la regla de que no te voy a lastimar, no vale romper nada, Claro. y es un lugar seguro, porque si yo juego al monstruo, ¿no? Qué sé yo, niños de 2 que están armando ese espacio transicional entre la realidad, entre la fantasía, entrando a poder decir, no es de verdad que el monstruo me va a comer. Mm. Si se creen que yo los voy a comer, se empiezan a llorar. Dicen, ¿qué le pasó a Laura que de golpe se transformó en un monstruo y me quiere comer? No, entonces vamos a hacer de cuenta. Entonces yo voy a cambiar la voz, voy a caminar, me voy a acercar, el niño corre, ¡ah! Y se van todos a un refugio, que siempre en los juegos de persecución, Mm. ¿no? Que crean tensión, necesitan de un refugio para estar a salvo, pero ellos tienen un vínculo conmigo, o sea, cuando jugamos,
tenemos que tener este vínculo que vos decís, que acá no me vas a lastimar, ni me vas a comer, ni me vas a hacer nada de eso. Pero un partido de fútbol es un juego y se lastima y no hay fantasías sobre... Es un juego muy reglado, y es un juego competitivo, y es un juego que hoy en día se achicó mucho en esto del despliegue fantasmático o simbólico. Ahí hay que Es ganar, un hay producto de la estrategias. industria del entretenimiento. Bueno, claro, Este, cuánto eso quizás le quita determinados componentes lúdicos y lo transforma en algo que conserva quizás la palabra juego como algo más de la tradición del nombrar, pero no digo que deje de serlo, pero como decís vos, como se restringe mucho la idea de lo que es Quizás uno puede captar dentro de un partido de fútbol momentos pequeños lúdicos. jueguitos que se hacen, ¿no? Como yo que voy para allá, voy para allá, y te hago ese jueguito riéndome, y el otro se reincomoda y dice, dale, pará, y ahí igual viene el árbitro y dice, hace más de 5 segundos que tiene la pelota ahí, listo. Pero hay jugadores que tienen esa capacidad, Bueno, ¿no? el otro día había una nota que decía que hay una jugada que está prohibida, o un movimiento que está prohibido en el fútbol, que es pararse arriba de la pelota, Mira. ¿no? Entonces, quizás como parte del juego, y de la maga y todo, y me paro arriba de la pelota, y no sé, por la razón que fuera, dijeron, bueno, esto no vale. Y chao, se excluye de las reglas de lo posible, ¿no? Mira. Y Eh, uno hace que esos jueguitos con la pelota, o muchos jugadores, bueno, Maradona, ¿no? Los jueguitos que ahí están, taca, taca, y vos ves la gestualidad, la sonrisa que causa ese dominio de decir, mira, y ahí va, y acá, y acá, y acá. Y ahí es como que estoy jugando con mi cuerpo y el objeto a el equilibrio, a que no se me caiga, ¿no? Eh, pero en los deportes yo creo que se pierde esta esencia más espontánea, más abierta, que uno tiene la posibilidad de hacer cosas que el otro no espera. En el juego reglado, bueno, hay mucha norma, afuera, adentro, tocó, entonces ujú. uno está como más cerrado a Y desplegarse. puede que el factor competitivo justamente sea ¿no? como el gran condicionante en ese sentido. También en las damas o en el ajedrez hay un factor competitivo, ¿no? Pero quizás ahí no sé si entraría en la misma categoría de un deporte de contacto, ¿no? Eh, que también puede ser un factor. Sí, me acuerdo de chico cuando escuché que el ajedrez era un deporte, dije, ¿cómo un deporte? Debe ser por esto mismo que me resulta que lo que se juega en la pantalla no es un juego. Y porque estás Es, ahí con tus es deditos, tiqui, 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 entretenimiento, tiqui, pero no claro. es un juego. No le pasa nada al cuerpo, o le pasa de mucha tensión y ansiedad por el ganar y el perder, pero no está el desplazamiento, el movimiento, la fuerza, ¿no? Los juegos con pelota que lanzás en el aire, que te caes, que te levantás, o cualquier juego que implica La con integración implicación. Psicosomática. psicosomática. Claro, o sea, el Claro. cuerpo. Porque estaba pensando que en realidad, ¿a cómo se le dice el ajedrez? Deporte racional. Mm. No es cualquier deporte. Entonces otra vez volvemos a la decisión mente-cuerpo o espíritu-materia, ¿no? Digo, es un deporte racional. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Está sentado ahí y todo ocurre acá y como mucho mueve las manos para mover las piezas, ¿no? Ok. Igual te creo más siendo que cuando uno juega un partido de ajedrez hay un vínculo. En cambio con la pantalla es como que ese vínculo es más Estás difuso. solo, estás con otros jugadores anónimos o jugás con, sí, Es muy diferente la presencia del cuerpo, la presencia de otros en este espacio y lo que va sucediendo con mi acción y lo que vos me devolvés con la tuya o con tu relato cuando son juegos simbólicos, ¿no? Que ahí no es la pelota, no es entrar al arco o sumar puntos, sino que son escenas, ¿no? Jugar al doctor, jugar a la casita, jugar que los niños reproducen escenas de la vida cotidiana y ahí Claro. se van como conociendo el mundo, ¿no? Entonces repiten, en realidad ellos ven y quieren hacer como el papá. Yo mucho tiempo trabajé en sala de 2 años, niñitos muy pequeños, y veía cómo
voy a trabajar y hacían todo. Y digo, el padre debe hacer esto todas las mañanas. Agarraba como un maletín, entonces yo era la que lo saludaba y después llegaba a la casa. Imitan acciones de la vida cotidiana, siendo ellos los protagonistas, ¿no? Y ahí elaboran un poquito todo lo que les sucede, como el que el juego permite elaborar conflictos, miedos. Pero me quedé con lo de este chico y lo deportivo o lo predeportivo, porque digo, en lo predeportivo hay otra cosa, ¿no? No es el deporte, sino son los juegos previos antes del juego en sí mismo deportivo, que ahí sí permite otra cosa, porque ahí uno entrena las habilidades, ¿no? Si yo tengo que tener buena puntería, pero bueno, me ponen conos para derribar o tengo que correr y... Entonces ahí aparece quizás en el En el entrenamiento. con mi amigo que te la saco, porque ahí hay más libertad, ¿no? Para no estar tan tomado por las reglas y con los compañeros o en la iniciación deportiva no van al deporte en sí mismo, las reglas van entrando de a poquito, porque el niño no puede saber de... Entonces ahí hay otro tipo de jugar, ¿no? Que lo va iniciando en el deporte, en el conocimiento de ese deporte y de las reglas, pero le permiten jugar y estar con otro y que el otro me haga trampa o que me quiera ganar de algún modo, como que me parece que se producen otras respuestas. ¿Qué pasa? Perdón, hoy estoy re charlatán. No lo estoy dejando al árbol. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, al otro día, supongamos, tengo una entrevista de trabajo, ¿no? Y el día anterior estoy masticando, ¿no? Todas las respuestas, estoy ensayando lo que va a suceder al otro día. ¿Se puede decir que eso es un juego? Yo no lo tomaría, no, como juego, no. Ahí estás maquinándose, anticipándote a lo... Pésima tarea, anticiparte a lo que va a venir, estás acá, no, no. No es un juego. ¿Qué cualidad de juego tendría? No, me lo trajo porque es un ensayo donde uno es libre y esto que vos decías del prejuego, ¿no? Que, por ejemplo, un chico se imita al padre, digamos, todas las mañanas, de alguna forma, me imagino que en su proceso cognitivo está elaborando, digamos, lo que después va a ser su rol en la sociedad, digamos. Entonces, proyecté desde ahí para Me preguntar. parece que hay mucho pensamiento ahí, es pura no actividad mental y no está el cuerpo involucrado en ninguna acción, en ninguna construcción. No hay construcción, hay puro pensamiento, como algo intelectual, pero yo no vería juego ahí, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Porque Sí, los ahí niños llegamos a algo. jugando representan en ese rol todo. O sea, hay mucho de la acción corporal revestido de todo lo simbólico que hay alrededor. Acá es una especie de anticipación dentro de una serie de parámetros que más o menos uno prevé y que ya conoce. O sea, el aspecto de la espontaneidad, del aspecto de la libertad, el aspecto de la corporalidad y demás, como que están soslayados en ese ensayo mental que uno hace, ¿no? Por más que uno pueda proyectarse intentando meterse en el rol de lo que puede ocurrir, quizás lo único que aparece es el componente de un rol eh, anticipatorio, ¿no? Pero no tanto desde el lugar de todos estos otros elementos, ¿no? Exacto, no lo lúdico, sí. O sea que uno se puede dar cuenta a uno mismo que está jugando por, digamos, si uno tuviera una aguja que indica El libertómetro. sí, o la revitalización, ¿no? Sí, y esto te digo de poder ser capaz de transformar esa realidad, ¿no? Que ha aparecido en muchas películas, en situaciones difíciles de padres e hijos, donde dicen, bueno, acá está pasando que estos hombres que están ahí quieren jugar y nos van a perseguir, y quizás son el ejército que los viene a buscar o la policía que los va a detener, y para que el niño lo viva tan real, el padre arma en su relato toda una escena donde el niño, sí, de verdad, sí. Entonces ahora vamos a correr. Cuando toquen la puerta vamos a salir corriendo para que no nos atrapen. Mentira, los vienen a perseguir, pero arma toda una escena para que el niño no la viva traumáticamente. La vida es bella.
Exacto, que es fabuloso lo que haces Ujú. en un entorno y una realidad, Claro. como con su palabra y la mirada va armando Es una película, ¿no? Estamos Sí, diciendo, sí, la una película de italiana de Benigni. Benigni, Sí. en increíble. la cual hay un padre que esconde a un chico dentro de un campo de concentración, ¿no? Y le inventa un juego para evitar poner al chico en contacto con la De una realidad. realidad, ¿no? Cómo el juego es una manera de acercarse a una realidad sin que la realidad lo aplaste, ¿no? A uno, ¿no? En ese caso tan extremo, pero también en estos casos de que decías vos, digamos, jugando los roles de juego a distintas profesiones, Tal ¿no? cual. Y me acerco al mundo, lo voy conociendo, pero no desde el punto de vista meramente intelectual, y ahí también lo que hablábamos de la inacción, que muchas veces aparece, la importancia de cómo se pone el cuerpo en juego para percibir el mundo, para tener un conocimiento del propio mundo, por supuesto, eh, simbólico y cultural, ¿no? Digamos, enriquecido y colmado de operaciones corporales, Ujú. ¿no? Y cómo eso permite que uno pueda hacerse la idea de las cosas y conocer las cosas y no con un mero ejercicio y puramente intelectual. No, ahí está la integración psicosomática, porque hay procesos mentales de distinciones, de la propia imaginación, la propia conciencia de las reglas que hay que seguir y que no se pueden eh, transgredir, y el cuerpo mismo, con todo lo que implica el sentir de lo que está ocurriendo, que vos decías que me da cosquilleo, que esto, que el otro, que me asusto, que me río, ¿no? Eh, hay mucho que se da ahí y gran parte de nuestra vida, o sea, bueno, gran parte, digo, no sé, una vida de 80 años, digo, es un momento fundamental de nuestra vida, de nuestros primeros años, no es gran parte en términos de temporales, pero sí en términos sustanciales, quizás de cómo nos configura eso, ¿no? Sí, sí. Hoy me mandó un texto una chica que es docente y que aplica el juego en la danza, que me parece algún día me gustaría que hagamos un programa sobre la danza y el cuerpo, que dice, la danza atravesada por el juego es un camino hacia la libertad creativa, la expresión emocional y la construcción personal. Ahí aparece la palabra de lo creativo, ¿no? La creatividad, que es uno de los componentes fundamentales cuando uno juega, ¿no? En esta libertad de no estar sometido a reglas tan estrictas. Yo me empiezo a mover y a crear. En la danza crearán movimientos, pero esos movimientos quizás están sustentados por algún paisaje interno, ¿no? Porque yo para moverme de un lado al otro tengo que quizás imaginar o algún elemento, el agua, el viento, o un suelo, que me posibilite a mí ahí realizar esos movimientos artísticos, ¿no? Me parece que esta palabra de lo que uno crea, de la creatividad, de lo que posibilita en ese tiempo vacío, y ahí aparece, no sé qué hacer y empiezo a crear. Que es algo que tiene que darse en la medida que también tenga con quién crear, ¿no? Sol- todo lo que es solo es como cae pronto, ¿no? Eh, El solitario. Yo jugaba mucho al solitario antes. sí, sí, es un gran juego para la capacidad cognitiva, ¿no? De ver cómo hacer para ganar, para que formar todas esas escaleras. Tiene mucho despliegue y desarrollo de la capacidad cognitiva, pero está todo muy asegurado. Lo lindo del jugar y del juego es cuando uno no sabe cómo va a terminar. Y uno entonces, bueno, ahí también tiene que poner como, bueno, jugamos infinito o hasta que oscurezca o hasta que nos llamen que hay que volver o hasta que toque el timbre o hasta que... Entonces ahí viene como un hecho de la realidad y uno tiene que salir de ese espacio que construyó. Y vos hoy también decías en esto de que cuando el adulto corta, ¿no? Eso, un niño entró en la plaza a jugar y está con la arena y el palito y está en Dejate de una... joder. Claro, y le dice, nos vamos, y lo agarran y el pibe empieza, ¡ah! Pero no, nos tenemos que ir. Ahora, si vos ese niño
que está ahí y le decís, mirá que en 10 minutos tenemos que ir terminando. No, esperá. Al minuto vas y le decís, mirá que en 5 minutos tenés que ir terminando. Dejás pasar 2 minutos y el niño quizás te dice, ya nos tenemos que ir porque le diste el tiempo, él sabe que en cualquier momento se va a acabar y no hace falta que sean 10 minutos ni media hora, es anticipar que queda poco, que vaya terminando. Claro. Pero es importante concluir, porque si no, uno como que te sacan y decís, Te pará. abducen. Claro, estaba en una ahí con mi amiguito que recién lo conocí, en lo mejor, no nos tenemos que ir. Y eso crea como cierto trauma en el niño que después no quiere empezar a jugar de nuevo porque sabe ¿En qué que... momento me interrumpe? Exacto, las interrupciones, ¿no? Como vos traías, que sean cuidadosas, ¿no? Pero los tiempos de los adultos a veces hacen que, más que nada en las escuelas también, vamos, y estaba en lo mejor. Tratando de encontrar las raíces de por qué perdemos la capacidad para la espontaneidad, ¿no? También en el secundario, digamos, cuando ya empieza lo social, digamos, hay una represión para el juego, pero entre los compañeros, digamos, mismos, ¿no? Ujú, Como que hay menos espacio para cuando nos estamos formando como hombres o mujeres, ¿no? ujú. A veces uno ve a los adolescentes con esto de que te empujo, que, ¿no? Sí, Como algo... como que entran quizás en otro juego. Un juego más de los controladores. Ya ahí las hormonas están activándose y aparecen, creo que otro tipo de juegos, de provocaciones, de la broma, que te acerca y que genera alianzas, y entonces, ¿no? Hay otra configuración, quizás, no sé qué piensas. Sí, en general en las escuelas y en estos tiempos se va achicando el tiempo para jugar y con quién jugar y a qué jugar, ¿no? Entonces ahí muchas veces aparecen, o antes aparecían los juegos de carta, los juegos de mesa, bueno, los juegos en papel que eran tan lindos, el tatetí, el horcado, ¿no? Esos juegos que parece que Tutti Frutti. desaparecieron, al Tutti Frutti que estaba buenísimo porque ahí tenías que pensar un montón, pero había un tiempo Sí. y digo, esos juegos que están un poco perdidos te permiten también volver a mirarte en esto de cómo me cuesta perder, cómo me enojo, qué bronca me da que la otra siempre Sí, gana, eso se hace re evidente. como algo de tu imagen corporal o se enriquece o se puede como tocar, porque yo estoy todo el tiempo midiéndome Sí. con el otro, con la capacidad del otro. Entonces, en mi adolescencia aparecía mucho el juego del TEG, el juego de era juntarnos y jugar a todo tipo de juegos de mesa, eh, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, el cuerpo más retirado, ¿no? No está tanto lo lúdico, lo lúdico corporal, digamos, como en la primera infancia, Ujú. pero nos encantaba juntarnos a jugar alrededor de una mesa y era la época que se compraban juegos, ¿no? De todo tipo, de, de juegos de mente, de llegar hasta un lugar, de cumplir metas o roles. Sí, y algunos con azar, ¿no? Y otros más con estrategias, destrezas cognitivas, no sé, o reflexivas. Te diría que tengo una teoría muy reduccionista y simplificadora de qué ocurre en esa transición, de por qué En la jugamos de una manera de niños y después entramos a un terreno de competitividad creciente. Entonces el imperio de las reglas es más importante que en el otro momento, en que se trata simplemente de un espacio donde suceden cosas y donde los riesgos son menores. Hay competitividad, quizás la posibilidad de fricciones y de otros tipos de acontecimientos ¿no? Eh, que pueden complejizar las cosas, las relaciones o los resultados de un hacer. Entonces la regla es más importante, la del árbitro que baja, ¿no? Eh, para mí, en un punto, tiene que ver con la emergencia de la testosterona en varones y en mujeres. O sea, tiene que ver con el desarrollo hormonal Ujú.
en la adolescencia y para adelante. No tengo con qué fundamentarlo, digo, pero creo que en un punto puede pasar por ahí como la emergencia de esos cambios físico-corporales que también invitan a otro tipo de juegos, como este de las provocaciones, acercamientos, alianzas, simpatías y antipatías, y donde aparece la importancia de armar grupos de pertenencia y qué me pasa cuando soy excluido, ¿no? Y ahí entonces los juegos se tornan, creo que pierden un poco quizás esos componentes tan del desprejuicio que me venía un poco a la mente Humberto Maturana con algunos de sus desarrollos, ¿no? Él escribió Amor y Juego junto con una autora que es Verden Soler, y siempre le dio mucha importancia a que en la crianza se da determinado tipo de juegos y hay después un pasaje, ¿no? Que nos saca de esa circunstancia, ¿no? Tiene que ver con el mundo de la adultez. Y en esa transición es donde aparece, claro, hay cuestiones que de la propia biología con las cuales hay que lidiar, que son las transformaciones hormonales, físicas, psíquicas, asignadas por toda esa neuroquímica que hace eclosión, ¿no? Pero bueno, ¿no? Digo, puede que por ahí, no sé, se me ocurre que puedan dar el por qué una circunstancia que se dio en la espontaneidad, en el espacio seguro de la crianza, después, eh, ¿no? Tiene un cambio abrupto al cual hay que reacomodarse y aparecen estos juegos más de la competitividad, de las alianzas, de los grupos. Sí, y que también ahí aparece algo del género, ¿no? Porque quizás en esto del crecimiento y la maduración y el desarrollo de los jóvenes, de las jovencitas, no es lo mismo para la cultura lo que pueda hacer una mujercita que un hombre. Tal cual. Hoy está todo mucho más habilitado y abierto. ¿No? Pero antes era una varonera, una piba que se ponía a Claro, jugar al fútbol. Hoy las chicas juegan al fútbol, pueden jugar al fútbol. Antes no O existía. un chico que juega con las muñecas. Exacto. O un Sí. niño tal cual que se pone o que se disfrace. ¿Qué está haciendo? No, vos tenés que jugar al taller, al mecánico y a la pelota. Y vos, a la niña, tenés que aprender a tocar el piano, a hacer danzas. Claro. Y tiene que ser tu juego femenino, jugar a las princesas, ¿no? Entonces hay toda una cultura, ¿no? Que asigna roles fijos que por suerte hoy están bastante mezclados, ¿no? Como chicos que pueden ir a danza clásica y está todo bien, o bailar, y chicas que juegan al fútbol, pero que antes la cultura reprimía, o sea, Sí, como que ni siquiera se veía como posibilidad. O no. sea, para pensarlo uno como quisiera ir a, ni alguien que me lo pudiera proponer, ¿no? Exacto, entonces digo, ahí la sociedad está como determinando o diciendo, bueno, a la mujer le corresponde, a una señorita le corresponde y un hombre tiene. Todavía hay esos pensamientos que coaccionan esto de ponerme a jugar. Hay un estudio que se hizo hace poco sobre las adicciones, porque nosotros crecimos con la creencia se hizo en Estados Unidos, creo que con Nixon, una campaña en contra de las drogas. Entonces había un estudio muy famoso que decía que que la cocaína era la droga más adictiva de todas, ¿no? Y que habían puesto a las ratas en contacto con la cocaína y con un montón de drogas, ¿no? Y que la cocaína era la única droga que las ratas consumían hasta morirse, que no podían parar, ¿no? Entonces estaba la idea esta de que la cocaína como tiene como un poder sobre nosotros, ¿no? Que no nos quita la voluntad. Y es bastante así. Pero hace unos años se hizo otro estudio muy interesante que revela algo que estaba oculto. Que claro, estas ratas estaban encerradas en una jaula. Cuando vos a las ratas las dejás en un medio natural y les pones la cocaína, no les interesa la cocaína. Porque encuentran recursos dopamínicos en otros ámbitos, ¿no? Y probablemente el juego
tenga que ver con esto, ¿no? Lo asocio, digo, a una persona que no puede jugar, no sé por qué, digo, es como que la veo mucho más propensa a caer en adicciones que alguien que tiene esa libertad y esa espontaneidad, ¿no? Sí, esa flexibilidad para entrar y salir de diferentes realidades, de hacer qué, hacer cómo, fantasear y después volver eh, a la realidad sin perder quién sos, ¿no? Porque a veces también está mal visto que si una maestra se pone a jugar con los niños, no, pero la maestra tiene que guardar su lugar. No pasa nada si se ponen a jugar, se establecen, ¿no? Ciertas condiciones, bueno, vamos a jugar un ratito, yo los voy a correr, hasta acá se puede, una vez que yo hago esto, se termina, y no porque la maestra se haya puesto a jugar o un adulto se haya puesto a jugar, pierde la autoridad. Claro. Uno lo recupera, ¿no? Eh, sí, esto de las ratas es difícil pensarlo, pero Pero eh, parece algo, ¿no? Algo que quizás parece obvio, ¿no? O sea, para las condiciones de investigación de un laboratorio tenés que generar cierta situación que también debe ser considerada también en la parte a la hora de evaluar lo que estás haciendo. Seguramente que podés sacar conclusiones bastante fehacientes en cómo impacta la cocaína en el cerebro de una rata, pero eso no significa que eh, la rata esté asignada a eso porque no vive en esas circunstancias de la rata, digamos, que no es de laboratorio, ¿no? Entonces, me parece que está bueno esto que trajiste, porque cuando se habla del mundo de posibilidades de juego, existe entonces también el mundo de posibilidades de lo agradable en el encuentro, en las prácticas, en las operaciones corporales y en las emociones que vamos transitando. Es una metáfora también para hablar de las peceras en las que vivimos los seres Claro. humanos hoy Entramos de una para salir, ¿no? Y salimos de una para entrar en otra. Claro. sí, o poco espacio libre, ¿no? Que antes estaba la vereda, la calle, el barrio, y que uno podía jugar hasta tarde afuera, y que no había riesgo, o los que viven cerca de la naturaleza, y entonces todo invita a crear juego. En cambio, cuando uno está colmado de horarios, de actividades, y bueno, queda como encerrado, sin esta libertad de crear, de tener ese tiempo para crear, pero tampoco está bueno mirar esto de los entornos, ¿no? No es lo mismo un niño que nace en un pueblo a una persona que está viviendo en Santa Fe y Callao y que va desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde a la escuela desde los 2 años. Mm. Tuvo quizás poca posibilidad enseguida entró en la normativa. Se hace así, hasta ahora se come, hasta ahora se juega, hasta ahora. En cambio, un niño con más tiempo y espacio y más ligado a la naturaleza, la creatividad tiene mayor posibilidad de desplegarse. Pienso, ¿no? Como en esto del tiempo, Sí. que hoy no hay tiempo. Esta sensación de la escasez del tiempo, ¿no? Claro. Y cuando nosotros hablábamos mucho de Byung-Chul Han, ¿no? En cómo esta sensación de, bueno, en realidad colapso de lo que es temporal y espacial, que hace que uno se encierre, pierda los límites y quede enredado en el sistema ¿no? del día a día. Y alienado, diría alienado, Marx. claro. ¿Y por qué entonces la importancia de frenar? Especialmente, siempre me gusta agregar en los momentos en que podés frenar, es decir, momentos de ocio, donde podés frenar el consumo de pantallas, el consumo de aquellas cosas que podrías evitar hacer y que no te va tu vida económica en ello, ¿no? Ujú. Porque vos decir, me acuerdo que cuando lo hablábamos en un momento vos decías, pero tengo que laburar, no puedo parar. Bueno, en el momento que vas a parar. Y en ese momento hay que ver si realmente paras o te enganchas con otra cosa. Y ahí sí tenés la posibilidad vos de empezar, ¿no? A jugar con las desconexiones posibles. Y bueno, ¿qué hay que hacer para recuperar tiempo y espacio? Parar. Digamos, el freno y la importancia que decíamos de, si lo que me distrae es la pantalla, tener un momento de introspección o interocepción, ¿no? Donde para poder hacer eso necesito tener un lugar
espacio vuelve a conformarse un espacio y tener el tiempo, que es la demora en ese espacio mientras hago este proceso, ¿no? Introspección es la mirada hacia el propio pensamiento. La interocepción es la mirada hacia la sensibilidad, hacia las sensaciones. Por eso ¿no? dije las dos. Sí. Claro que Para no perderme de un aspecto. estaría mejor ir a llevar la atención al cuerpo, a las sensaciones, al apoyo, a los apoyos, a cada parte más que al pensamiento. Al pensamiento, la mente hay que parar. Eso hacemos acá, Lau. Sí. De eso se trata interoceptivos. Claro. Decime una cosa, trabajar la tierra, que tiene un valor terapéutico enorme, ¿es jugar? Y los niños juegan con la tierra, ¿no? Porque ahí como que conocen las sustancias a través del contacto. El niño juega con la comida. Y son actividades como pregráficas. O sea, el niño antes de ponerse a agarrar un instrumento, juega con la comida, juega con la papilla, juega, ¿no? Y le das algo y lo destroza en su mano. Que esos juegos hay que permitírselos. Y digamos, hay mamás impecables o papás impecables que no permiten que se ensucie. Claro. Pero un niño que puede ensuciarse con la comida, después seguramente va a poder ir a la arena, ir al barro y luego ir a la escritura. Y hay niños que tienen algo de que no pueden tocar ninguna hipersensibilidad, pero porque no han tenido estas experiencias tan tempranas cuando el niño, no sé, sale de la teta o de la mamadera y empieza con los semisólidos, ¿no? Bueno, tiene dientes todavía, entonces no puede masticar, pero sí empezar a saborear. El niño tiene ya la mano que controla y domina, entonces empieza la aprensión, lleva a la boca y ahí empieza y se queda y mira y ahí se da cuenta que la mano gira. Todas esas experiencias con esas sustancias son sumamente interesantes para luego el aprendizaje del dibujo y la escritura. De adultos también es importante jugar con la comida. Ajá. Pero viste que la sociedad no le gusta, ¿no? En la mesa no se juega, en la mesa no se canta. Mala educación. Es mala educación. Y vos decís de jugar con la comida, ¿cómo sería? La experiencia sensorial de vincularse, ¿no? Con los alimentos, comer con la mano. Si uno agarra un alimento, la sensibilidad en la mano ya prepara el estómago para digerirlo. O sea, es una experiencia tan completa la del vínculo con el alimento, ¿no? Que empieza desde el tacto. Y cuando vos agarrás un tenedor y un cuchillo, de alguna forma estás perjudicando tu digestión, porque te estás alejando sensorialmente de aquello que estás comiendo. Bueno, pero ahí de nuevo, ¿no? Con estas experiencias tempranas que son cohibidas o reprimidas en lo natural, en la espontaneidad del conocimiento del mundo y de los objetos, cuando no se permite esto enchastre, ¿no? Enchastre. Claro, Qué buena palabra. Claro, te enchastraste, ¿viste? Te ensuciaste. Ya por sí misma la palabra tiene un peso. Exacto. No te enchastres. No te enchastres, que tenés que estar limpito y no andes sucio, descalzo. Entonces tu pie tampoco toca la tierra ni la arena. Y después hay niños que no pueden entrar en contacto con los objetos porque a todo le tienen aprensión, porque seguramente hayan tenido alguna experiencia de ese estilo, de no, sucio, caca la boca, malo, claro, feo. malo, con la boca, ¿no? Y está buenísimo. Ahora hay toda una línea que a los niños los dejan justamente con la mano, que no está tan permitido que las mamás les hagan el avioncito, ¿no? Y que el nene quede sin mano solo con la boca, sino que el niño sea quien lleva el alimento a la boca. Esa es como una línea nueva que... Pero bueno, el adulto tiene que soportarlo eso. Pero esas experiencias tempranas y eso en la arena, ¿no? En la playa es mucho jugar con... cuando te tapaban, nunca tuvieron esa experiencia que te metías debajo y te tapaban. Lo que siente el cuerpo cuando tenés esa arena pesada adentro y queda solo la cabeza. Son experiencias que quedan talladas en el cuerpo. Jugar en la arena. ¿Viste lo que decía Marcelo?
la madre querida, que es la madre tierra, Sí, que nos comentó justo que, por ejemplo, uno puede meterse en un hueco y ser tapado. O sea, sí, es típicamente lo que nos está diciendo. sí, Ahora tal digo, cual. cuando yo lo veo en la playa, mirá vos cómo algo me fue pasando en la vida, porque cuando yo veo un nene, una nena jugando así, a mí me da como una sensación de claustrofobia. Ajá. Ay, Dios mío, tener la cabeza sola ahí y no mover. Y no, digo, ¿y cómo antes era un juego y estaba todo bien? ¿Qué pasó? Que construí un miedo a eso que me eriza, Que ¿viste? hoy en día uno no puede hacer. ¿Cómo hacemos, Lau? Vos has trabajado mucho con tercera edad también. Ujú. ¿Cómo hacemos los adultos, aquellos que tenemos traumas, digamos, de la infancia y aquellos que no? ¿Cómo hacemos para conectarnos con el juego? Para Sí, crear ese, primero lo dijiste al principio, ¿no? Crear un espacio-tiempo, ujú, sí, ¿no? como esta oportunidad de invitarte a jugar, ¿no? No es sencillo. A veces como algo de un desafío. ¿Te animás? ¿Te animás? Vamos a hacer de cuenta. Traje este objeto, A porque a encontrar veces, un compa. claro, y que surge como un desafío. Yo te desafío a que olvidémonos que estamos acá, que hace frío, que no pasa nada. Vamos a imaginar, dale, vamos a imaginar que estamos en Francia y que ahora nos vamos a tomar un café. Y entonces yo ya con este relato que te estoy, vos ya tu mente empieza como vos decías hoy, con la mano y la panza, empieza a crear sensaciones internas pero necesita quizás de estas palabras que yo te arme, que te haga entrar. Muchas veces la gente se resiste, ay, qué pagada, ¿qué me estás diciendo? No, no tengo ganas, ¿no? Mm, Entonces, bueno, hay que ver por dónde viene, si es a través de una conversación y un gesto, que la persona siempre tiene que haber como un cierto acuerdo o cierta complicidad. La persona que no quiere jugar, bueno, es muy difícil que acceda, pero a veces también hay algo del contagio. Hay veces con las personas mayores comenzamos a hacer ejercicios para la movilidad articular, para desplegar la fuerza, para que no se pierda la amplitud de los movimientos. Entonces empezamos con un simple ejercicio, pero ese movimiento en el espacio trajo alguna imagen que alguien dice, ay, parece que estuvieses revoleando un pañuelo, parece que estuvieras batiendo los huevos, que estás haciendo así, y entonces, tomo eso. ¿Y cómo sería batir un huevo? ¿Y cómo sería? Una vez me pasó que estábamos con bastones, trabajando, ¿no? Como algo de la fuerza de brazos. Y entonces uno hizo así y dice, y parecía como una espada. Digo, bueno, compartamos convertir estos bastones en espada y hacemos como claro, un juego con el otro. sí. Y en una la toca el cuerpo y una mujer hace así, como que se muere. Pareció fantástico cómo esa mujer entró, ¿no? Se Sí, la creyó total. y al tocar, entonces ahí se creó otro juego. Eso fue pura espontaneidad y gente disponible. Hay gente que dice, no, yo no, y cuando ven que aparecen risas, que aparecen, dice, ay, yo quiero reírme como vos que puedo, ahora sí me animo, Claro, ¿no? claro. Entonces digo, hay que dar tiempo, uno tiene que llevar como esta actitud lúdica y uno ir con su gestualidad, con su mirada, con su palabra para armar juego y sostenerlo en el tiempo, porque hay gente que le cuesta entrar. Una vez que entró, juega, pero no es inmediato. Claro, tenés que hacer una invitación con cierto grado de extensión y perseverancia para lograr involucrar a los demás, ¿no? Ujú, Esto que decías, que hace un ratito me lo comentabas, ¿no? Digo, movimientos siempre entonces ligados a aspectos imaginativos, ujú. ¿no? Voy a agarrar una manzana y no sé qué, digo, está muy bueno, aparece el componente lúdico de la imaginación, Exacto, ¿sí? exacto. O sea, en vez de una acción mecánica de un 2 3 4 de una extensión y flexión de brazos, yo digo, te extiendo la mano para que vengas conmigo. Te Claro, extiendo la mano para... Entonces el otro ya se ríe de lo que le digo. Pero entonces eso deja de ser de mecánico, es una acción que va dirigida con un significado, te crea una emoción. ¿Qué me está diciendo? Ven conmigo,
¿no? Y ahí Claro. aparece lo lúdico. Hay que ver que el otro lo tome. Si el otro me dice, ay, estás loca, digo, bueno, está. Ya Nadie probaremos quiere otra venir cosa. conmigo, te estoy invitando, ¿te animás a bailar? Mm. Pero bueno, tiene que despertarse. Hay que como romper esos parámetros, ¿no? De la adultez que hay que, ¿no? Sí, del miedo al ridículo o de que esto es una pavada, ¿no? Como esto que decías, bueno, tanta preocupación, tanta responsabilidad, yo tengo que ser el hombre o la mujer responsable, productiva, que no me doy tiempo a aflojarme un poquito y paviar, Está bien. paviar, sin ningún tipo de, no hay un objetivo. No hay un objetivo para, no sé, cuando uno juega, no es que... Ese es otro de los componentes fundamentales del juego, ¿no? O sea, podés plantear objetivos, pero son propios de las reglas del juego, tienen que ver con el mundo del juego. Y los objetivos de la realidad no vienen, o sea, no hay objetivos de la realidad. Los objetivos son del propio mundo del juego. Y cuando Byung-Chul Han critica muchas de las cuestiones de la actualidad, tiene que ver con que se han ludificado los espacios productivos donde el objetivo concreto es otro, ¿no? Es producir, generar, ¿no? Entonces, eso desvirtúa justamente el juego, como que se apropia de los aspectos del juego para llevarlo a otros fines, ¿no? Entonces, él hace la crítica para recuperar de nuevo, ¿no? Volver a quitar del mecanismo productivo las cuestiones del propio juego, donde justamente los objetivos tienen que ver con la esfera del juego y no tienen que estar contaminado por otra cosa externa, en ese sentido, ¿no? Hoy hay en este Amor y Juego que te contaba de Maturana, para hacer una especie de mini repaso, ¿no? Hay un primer momento donde los niños tienen ensayan movimientos todavía como están muy apegados al cuerpo de la madre, ¿no? Para ir reconociendo los ritmos del cuerpo, ¿no? Después empiezan los juegos de balanceo. Después aparecen movimientos más concretos donde ya se diferenció, ¿no? Hay otro y yo hago acá y puedo empezar a moverme. Y ese aspecto, fíjate, porque distinguen 6 tipos de juegos ellos. En este tercer momento del movimiento viene el momento de los signos elementales en el juego, ¿no? En el cuarto tipo de juego, donde ya empieza a haber dibujo, líneas, formas, ¿no? Pero en el anterior, en el movimiento, uno puede empezar a apropiarse de ¿no? Uno se da cuenta de lo que uno puede hacer y también empieza a tener noción del espacio y del tiempo. Exacto, de Es lo las que decías vos. variables, ¿no? En esto de cuando los niños invisten el espacio, empiezan a correr y a perseguirse y a ocultarse y a jugar a la mancha o a la escondida, aparece el abajo, el arriba, el adentro, y tener esas experiencias, ¿no? De la velocidad, de lo lento, de esto que hablabas antes de la demora. Yo me escondo y hay una tensión y ahí yo tengo que esperar ser atrapado o no, ser descubierto, y todo eso es lo que genera ese tiempo que no venga, que no venga, que no venga, que no me vea, que no me vea, hasta que salgo corriendo, y Sí. si llego y digo, llegué, la felicidad que siento, ¿no? Jugar a las escondidas. Es fabuloso. Pero ahora que lo decís, me doy cuenta de la importancia, porque los niños tienen a veces la dificultad de la espera. Total, y ahí ¿no? está con uno cuenta, ¿no? Hasta Entonces, 20, hasta 31 y 2 y hasta que... sí, y el que está escondido tiene que permanecer escondido lo más Total, posible, tiene que total. esperar, Tiene que esperar, aprender a entonces esperar. Hay cuestiones de temporalidad, ¿no? Todo esto que vos decís. Me surge, a partir de esto que están contando, la imagen de dentro del gimnasio, ¿no? Cómo tenemos relacionada hoy la actividad física está vinculada al gimnasio, ¿no? Y vos entras a un gimnasio y todo es arriba, abajo, ¿no? Todo es tan Mecanizado. pobre, ¿no? Y la actividad física debería enriquecerse de todos estos elementos que traes. Claro, ahí está, bueno, fortalecer el músculo a través de ejercitaciones que son geniales, seguramente, y logran
fortalecer, hacer crecer ese músculo. Después están, digo, la comunidad brasilera, ¿no? Qué juguetona que sí, porque ellos viven ¿no? En entornos muy ligados a la playa y está esta capoeira, que son juegos como de confrontación, pero que hacemos artes marciales, pero en realidad jugamos. ¿Es un baile o es un arte marcial? ¿Entendés? Sí, no sé, pero digo, hay como, tienen esta cualidad pareciera más desarrollada, ¿no? Por momentos, esa capacidad que digo, ¿de qué será? De que, bueno, será el clima, porque yo creo que también tiene que ver, ¿no? En un clima helado, que no está, el bebé está todo tapado, no, ni se mueve, ni se hace de noche enseguida, está dentro, quieto, a un lugar donde todo el tiempo hace calor, estás Más expansivo, ¿no? con el torso, estás descalzo, podés correr, trepar, saltar, girar, todos estos juegos que recién decías vos, ¿no? Que te permiten conocer no solo las nociones espaciales, sino temporales, conocer tu cuerpo, las potencias. Exacto. Pasan las dos cosas en simultáneo y ahí está la importancia del cuerpo en movimiento para nutrir el conocimiento mental, si querés, ¿no? Digo, conozco el mundo mientras me conozco en el mundo y mi movimiento me revela un mundo a la vez que me revela también mis capacidades. Y es un ida y vuelta permanente. Y es ¿no? jugando, es haciendo con el cuerpo, ahí vas aprendiendo, que pareciera que, no, para aprender hay que estar sentado, quieto y tener algún objeto de conocimiento. Pero la experiencia del cuerpo con diferentes objetos de la realidad te trae conocimiento, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de cuerpo, desde el punto de vista del sentido táctil, Ujú. ¿no? Y quizás hasta del olfativo, podríamos decir, pero típicamente, ahí cuando uno, quizás lo que ayude a escindir muchas veces el cuerpo de todo el resto de los procesos de posibilidad de aprendizaje, tiene que ver con la vista y la audición, que son sentidos que nos permiten no tener que movernos y percibir cosas a la distancia. Entonces, cuando yo pongo el cuerpo, necesito estar en contacto con aquello ¿no? que se me presenta. Entonces necesito moverme y me mueven también las cosas. Y mientras toco, me toca lo que toco, ¿no? Entonces, creo que ahí está la importancia del cuerpo fundamentalmente, ¿no? De lo que puede revelar el tacto a la hora de aprender, ¿no? Sí, y lo que sí es que en los primeros tiempos, el juego es puramente corporal, y sí, para que suceda tiene que estar garantizado de adultos disponibles, que lo sostengan en el tiempo. Después eso puede irse transformando, ¿no? Y ya aparecen los objetos, pero en un principio es puramente corporal, ¿no? Con la boca, con las manos, con los mecimientos. Y de adultos tiene que haber un niño disponible. El movimiento es vida y lo que se queda quieto muere. Y ahí me llevas al mundo de las emociones. Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo entra justamente la cuestión de las emociones en el plano del juego? El cuerpo produce emociones. Cuando uno juega, aparecen diferentes en esto de la tensión y distensión, en el encuentro, en el desencuentro, en el correr y en el atraparte. Bueno, aparecen múltiples sensaciones y emociones. Eh, Puede aparecer frustración, puede aparecer vergüenza, puede aparecer alegría, pueden aparecer miedos. Pero justamente en el juego uno elabora muchos miedos, ¿no? Más que nada cuando los niños son pequeñitos. En los juegos de sostén, el adulto hace que al niño lo hace volar, o el adulto hace que al niño lo suelta, pero nunca lo va a soltar para generar una caída. Entonces ahí el niño, con este mecimiento, con esta acción que ejerce el adulto, va elaborando ese miedo a la pérdida. En lo que hablábamos antes de la escondida, del está o no está, hay una pérdida de la referencia visual. O sea, en algún momento el adulto deja de ver al niño porque se escondió. Y ahí tiene que haber una aseguranza de que el niño va a aparecer y que el adulto lo va a ir a buscar. Y en la persecución lo mismo.
yo te corro para atraparte, pero hay una realidad que el niño sabe que yo no lo voy a atrapar para matar, atrapar para comer, Claro. sino que hay un refugio seguro y eso también a él le permiten estas emociones de los miedos poder elaborarlo, porque al final me atrapaste pero no me comes, hicimos de cuenta. Entonces digo, en todos los juegos aparecen múltiples emociones que permiten también elaborar conflictos de la vida cotidiana. Lo que yo viví en la vida cotidiana, que me retaron o que me pasó algo, lo llevo al juego y lo elaboro ahí, tramitando esas emociones. Hoy llamé a mi amiga del ChatGPT Ajá. y le pregunté qué pasa si a una persona la privás de jugar. Y me dijo, a largo plazo pierde las habilidades interpersonales. Es lo que se pone en juego para su aprendizaje y su desarrollo, ¿no? Y qué valioso esto que decís, que no lo había pensado antes, ¿no? Digo, ¿cómo se construye confianza a través de pequeñas dosis de elaboración de miedo? Ujú. ¿No? Uno dice miedo y confianza son como contrapuestos, pero qué interesante cómo uno puede generar un contexto donde determinados miedos permiten es entrar y salir mientras vas ganando algo mucho más fuerte que tiene que ver con el confiar en un otro, ¿no? Yo te voy a dar seguridad. Hacemos de cuenta que te Claro. pierdo, que no te veo, hacemos de cuenta que pero vas a volver y yo voy a estar acá. Entonces ahí me animo a seguir jugando. Claro. Sí. Qué buen Sí. aliciente para no animarse a seguir jugando, ¿no? Que sea el espacio de confianza y además de lo agradable que por general se siente el jugar, ¿no? Jugar con otros, ¿no? Eso me remite a Spinoza, que ese es otro que podemos un día profundizar un poco más, porque es un tipo que no separa lo mental y lo corporal, sino que hay, ¿no? Nos considera como que hay todo son dos aspectos, dos atributos de una misma cosa, no cosas ¿El monismo distintas. Spinoza es monismo? Es un monismo eh, en ese sentido, ¿no? Hay un perspectivista, porque cuando vos decís lo mental o lo espiritual, que se asocia muchas veces a lo mental, digo, y lo corporal o material, pero es una misma cosa, simplemente vista de distintos lugares donde se correlacionan de manera permanente, ¿no? Y habla muchas veces, capaz que alguna otra vez también te lo conté, digo, de cuestiones básicas que hacen al existir humano, ¿no? Que le ponen nombres de emociones. Lo que hace Spinoza en esta idea de integración, justamente le pone nombres de emociones a alegría y tristeza, ¿no? Alegría es cuando aumenta tu potencia de acción. O sea, no es simplemente reírse. O sea, alegría tiene que ver con toda una energía que aumenta la potencia de acción, y tristeza es cuando disminuye tu potencia de acción. Entonces el juego, y una de las cosas que pasa, que trae Spinoza de manera interesante, es cuánto uno puede ser afectado por lo que ocurre alrededor, los otros, en la medida en que uno es más afectado y tiene la capacidad de ser más afectado, tiene unas posibilidades de interacción y de subsistencia, ¿sí? Mayor, ¿no? Entonces, imaginemos los juegos donde aparecen las posibilidades de un ida y vuelta con otros, donde se retroalimenta energéticamente esa alegría como potencia, ¿no? Y crecimiento propio, desde el punto de vista donde mente y cuerpo están, ¿no? Van juntos en ese proceso y en esa relación, ¿no? Podrías algún otro día, si querés, profundizar un poco más, pero me parece que muy, muy piola esto, porque además lo que más me gusta es que creativamente el tipo le puso nombre de emociones a estas cuestiones de relación y de energía y de intercambio energético en la relación, ¿no? Está divino, me encanta. Bueno, me parece que es un cierre espectacular, ¿no? Ujú. Sí, Interesante muy escucharlo. interesante Hermoso. lo que nos has compartido. Gracias. Re lindo conversar, compartir y uno se enriquece. Jugamos, ¿no? Al final fue un juego esto. Qué lindo. Entre campanita y camello, mono era, no, bueno, No, cabello, león y niño. perdón, sí. Pensé Me que no ibas a, que ibas a hablar del... ¿De Nietzsche? Porque, claro, porque en el niño
está el juego, digamos. Claro, la tercera evolución, la evolución más alta del espíritu, según Nietzsche, en ese sentido, en esa metáfora, es la del niño que es capaz de jugar, divertirse y olvidar y no resentirse. Qué lindo. Bueno, un placer, ¿eh? Como siempre. Lo mismo, gracias.